historia de la Iglesia cristiana, la expresión del cisma de Oriente y Occidente es utilizada para hacer referencia tanto a la ruptura entre la Iglesia oriental y occidental, fechada según la tradición en el año 1054, como al período entre 1378 y 1417 en la Iglesia occidental, en que dos y luego tres papas reclamaban al mismo tiempo su legitimidad. Se generó una fuerte crisis entre la cristiandad, que perdió sus referencias espirituales. Al resolverse el conflicto a través de un concilio ecuménico convocado por fuera de la jerarquía pontificia, se limitó al poder del papado y se inició un período de fuerte poder conciliar. Con el presente trabajo se busca puntualizar en la información pertinente a cada participante del hecho, el período histórico, sus razones y resultados, más datos que resuelvan dudas, como también planteen investigación por parte del espectador. La información constará de 3 vídeos, cada uno con un capítulo de citas a textos, selección de imágenes relacionadas y música de la época. La palabra cisma significa separación. El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, se denomina a la separación del Papa y la cristiandad de Occidente con respecto a la cristiandad de Oriente y sus patriarcas, en especial del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. El distanciamiento entre ambas iglesias comienza a gestarse desde el momento mismo en que el emperador Constantino el Grande decide trasladar, en el año 313 después de Cristo, la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Se inicia prácticamente cuando Teodosio el Grande divide a su muerte, en 395, el imperio en 2 partes entre sus hijos: Honorio, que es reconocido emperador de Occidente, y Arcadio, de Oriente. También se deja notar, a partir de la caída del Imperio Occidental ante los pueblos bárbaros del norte en el año 476, y se agudiza en el siglo IX por Focio, patriarca de Constantinopla. Ya se consuma definitivamente en el siglo XI con Miguel I Cerulario, también patriarca de Constantinopla. Miguel I Cerulario, nacido hacia el año 1000 y fallecido el 21 de enero de 1059 en Constantinopla, fue patriarca de esta ciudad entre el 25 de marzo del año 1043 y el 2 de noviembre del año 1058. Elegido el 25 de marzo de 1043, su patriarcado coincidirá con el pontificado de León IX, y juntos protagonizarán el cisma de Oriente y Occidente de 1054. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica se inicia en Roma cuando, tras acusarla de herejía judaica por utilizar pan ácimo en la Eucaristía, ordena que se cierren todas las iglesias de rito latino en Constantinopla, que no adopten el rito ortodoxo. Se apodera también de todos los monasterios dependientes de Roma y arroja de ellos a todos los monjes que obedecían al Papa. Luego dirige una carta al clero en la que renovaba todas las antiguas acusaciones contra las dignidades eclesiásticas occidentales. El Papa León IX, que amenazado por los normandos buscaba una alianza con el imperio, mandó en 1054 una embajada a Constantinopla encabezada por su colaborador, el cardenal Humberto de Silva Cándida, y formada por los arzobispos
Federico de Lorena y Pedro de Amalfi. Los legados papales negaron, a su llegada a Constantinopla, el título de ecuménico al patriarca, el segundo puesto en la jerarquía eclesiástica de Constantinopla, y, además, pusieron en duda la legitimidad de la elevación de Cerulario al patriarcado. El patriarca se niega entonces a recibir a los legados y Humberto responde publicando su Diálogo entre un romano y un constantinopolitano, en el que se burla de las costumbres orientales y excomulga a Cerulario mediante una bula que depositó el 16 de julio de 1054 sobre el altar de Hagia Sofía, tras lo cual abandonó la ciudad. El 24 de julio de ese mismo año, Cerulario responde excomulgando al cardenal y a su séquito, con lo que se inició el cisma. Ambas excomuniones permanecieron vigentes hasta la declaración conjunta realizada el 7 de diciembre de 1965 por el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras I, en la que se decide borrar de la memoria y de la Iglesia las sentencias de excomunión del año 1054. León IX, de nombre secular Bruno de Egisheim-Daxburg, nacido en Egisheim el 21 de junio del año 1002 y fallecido en Roma el 19 de abril del año 1054. Fue el Papa número 152 de la Iglesia Católica entre los años 1049 y 1054. Bruno nació en Egisheim, Alsacia, actualmente Francia, aunque ciertas personas sostienen que nació en Dabo, otros en Walscheid, ambas en la región de Mosela. Pertenecía a una importante familia, hijo del conde de Alsacia, Hugo de Egisheim, y por lo tanto pariente del emperador Enrique III, estando vinculado por parte de madre a los carolingios de Francia Occidental y, por su padre, a los reyes germanos. A los 5 años fue confiado al obispo Berthold de Toul para ser educado en la escuela de la catedral, donde se mostró especialmente dotado. Tras la muerte de su tutor, fue llamado a la corte del emperador Conrado II. En 1026 condujo a las tropas levantadas a Toul para una campaña en Lombardía. A la muerte del obispo Germán de Toul, cuando tenía apenas 24 años, fue propuesto por el clero como su sucesor. Conrado le concedió el permiso para ser obispo de Toul, pero Bruno se negó a hacer el juramento de fidelidad al obispo metropolita de Trébris, y éste se negó a ordenarle. Tuvo que intervenir el mismo Conrado, y el 9 de septiembre de 1027 fue consagrado por el arzobispo Popo de Trébris, dignidad que ocupaba cuando, en noviembre de 1048, fue designado por Enrique III, en un congreso de príncipes y obispos celebrado en Worms, para suceder en el pontificado al efímero Dámaso II. Con esta elección, el emperador pretendía que el pontificado se incorporara a la Iglesia imperial que Enrique dirigía, tal y como había logrado con anterioridad el emperador Constantino I. No obstante, León IX condicionó la aceptación del cargo a la celebración posterior de una elección canónica, lo que da una primera idea de su rechazo al sometimiento imperial y fue el motivo de que su consagración se retrasara hasta el 12 de febrero del año 1049, tras ser aceptado por el pueblo y el clero romano. El mismo año en que se convirtió en papa, prohibió el matrimonio de Guillermo el Bastardo, luego denominado el Conquistador,
duque de Normandía, con Matilde de Flandes, dado su grado de parentesco. A pesar de ello, el matrimonio tuvo lugar. Estuvo decidido a encabezar el movimiento de reforma eclesiástico que hasta entonces había liderado el emperador. Se rodeó de figuras de la talla de Pedro Damián, Hildebrando y el cardenal Humberto de Silva Cándida, entre otros. También dio entrada en el colegio cardenalicio a eclesiásticos no romanos, haciéndolo más internacional y partidario de las ideas cluniacenses. Se le puede considerar un predecesor de la reforma gregoriana por sus reformas que se centraron en el objetivo de erradicar de la Iglesia de la simonía y el matrimonio de los sacerdotes, para lo cual celebró hasta 12 sínodos, destacando los de Letrán, Pavía, Reims y Maguncia. También intentó frenar a los normandos que, instalados en el sur de Italia, amenazaban los territorios pontificios. Así, en 1053 armó un ejército que resultó derrotado en Civitate por Unifredo de Apulia y Roberto Guiscardo, y en la que cayó prisionero, no recobrando la libertad hasta poco antes de su muerte. Se puede hacer una distinción entre herejía y cisma. La herejía es el rechazo de una doctrina que una iglesia consideraba esencial. El cisma es un rechazo a la comunión con las autoridades de una iglesia, y no toda ruptura de la comunión tiene que ver necesariamente con la doctrina, como se desprenden ejemplos como el cisma de Occidente y la ruptura de la comunión que existía entre el patriarca Bartolomé I de Constantinopla y el arzobispo Christodoulos de Atenas en 2004. Sin embargo, cuando por alguna razón las personas se retiran de la comunión, pueden resultar dos entidades eclesiásticas distintas, cada una de las cuales, o al menos algunos de sus miembros, pueden acusar a la otra u otras de herejía. El primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, distinguió entre cisma y herejía. Declaró heréticas las enseñanzas arrianas y no trinitarias y excluyó a sus seguidores de la Iglesia. También abordó el cisma entre Pedro de Alejandría y Melesio de Nicópolis, considerando su disputa como una cuestión de disciplina, no de fe. Las divisiones que llegaron a un punto crítico en los concilios de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, y Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, fueron considerados como asuntos de herejía, no solo de cisma. Sin embargo, este punto de vista ha sido cuestionado en la reciente discusión ecuménica entre estos dos grupos, clasificando el asunto de Calcedonia como una cuestión de cisma, no de herejía. En su forma ampliada y definitiva, posiblemente derivada del primer concilio de Constantinopla en el año 381, aunque solo se conoce por las actas del concilio de Calcedonia 70 años después, lo que comúnmente se llama el Credo de Nicea declara la creencia en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Algunos que aceptan este credo creen que deben estar unidos en una sola iglesia o grupo de iglesias en comunión entre sí. Otros que aceptan este credo creen que no habla de una organización visible, sino de todos los bautizados que mantienen la fe cristiana, a los que se denomina cristiandad. Algunas iglesias se consideran a sí mismas como la única santa Iglesia católica y apostólica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana reclama ese título y considera que la Iglesia Ortodoxa Oriental está en cisma, mientras que la Iglesia Ortodoxa Oriental
también reclama ese título y sostiene la opinión de que la Iglesia Católica es cismática. Algunas protestantes creen que también representan a la única Santa Iglesia Católica y Apostólica, y consideran que las iglesias católica y ortodoxa están en el error, mientras que otras no esperan una unión de todas las iglesias cristianas de la tierra. Véanse también Iglesia Verdadera, Única y Gran Apostasía. Los grupos protestantes que carecen de las estructuras de autoridad tradicionales más sólidas de, por ejemplo, el catolicismo romano o la ortodoxia oriental, y que a menudo se ven desgarrados por las divisiones político-nacionales, a veces resultantes de cuius regio, eius religio, muestran un alto grado de fisibilidad que los esfuerzos ecuménicos solo pueden intensificar. Los cismas se han producido con especial frecuencia entre los anabaptistas, hasta el punto de que las divisiones, incluso sobre detalles minúsculos de la doctrina y la teología, son comunes, y los estudiosos han bautizado el fenómeno como Täuferkrankheit o la enfermedad anabaptista, enfatizando la membresía totalmente voluntaria en la Iglesia y sin autoridad establecida de estructura jerárquica. Los anabaptistas, especialmente los menonitas, han experimentado docenas de cismas, resultando en el establecimiento de docenas de varias iglesias menonitas no afiliadas. Una disputa actual con un reconocido riesgo de cisma para la comunión anglicana involucra la respuesta a la homosexualidad. En 2018 la ortodoxia oriental sufrió un cisma, el cisma Moscú-Constantinopla de 2018, entre la sede primada de la ortodoxia oriental, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, y la Iglesia Ortodoxa rusa, por la cuestión de que Constantinopla conceda la autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El cisma de Oriente y Occidente, Gran Cisma o Cisma de 1054, conocido en la historiografía occidental como el Cisma de Oriente, fue el evento que, rompiendo la unidad de lo que era la Iglesia estatal del Imperio Romano, basada en la pentarquía, dividió el cristianismo calcedonio entre la Iglesia católica en Occidente y la Iglesia ortodoxa en el Oriente. Aunque 1054 se indica normalmente como el año del cisma, fue en realidad el resultado de un largo período de distanciamiento progresivo teológico y político entre las dos ramas eclesiales que subsisten hasta la actualidad.